Comenzaré por leerles una breve síntesis curricular de los ponentes del día de hoy. La doctora Adelina Quintero Sánchez es licenciada y maestra en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene el grado de doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la misma institución y ha realizado su postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Económicas. Actualmente es profesora de tiempo completo en el SUAYET de la FES Acatlán, en el área económica de la carrera de Relaciones Internacionales, y es profesora de la maestría en Estudios México-Estados Unidos. Ha sido ponente en diversos eventos nacionales e internacionales y colabora en varios proyectos de investigación sobre temas de economía, política y derecho internacional. Ha publicado en diversas revistas especializadas y libros de investigación. Entre sus últimas publicaciones destacan Hacia la construcción de un régimen internacional de protección a la inversión extranjera, publicado en la revista norteamericana del CISAN. Tiene un excelente artículo en el último volumen del Anuario Mexicano de Derecho Internacional, que también trata de temas de inversión extranjera. Ha escrito un muy relevante capítulo en el libro Un estudio práctico de caso, México ante el proceso de negociación y entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Transpacífico, que fue publicado en 2017, y otro de sus trabajos más recientes es un artículo escrito en inglés que se titula The Impact of NAFTA Chapter 11 on Mexico as a Precedent for Latin America. Sus principales líneas de investigación son inversión extranjera directa, políticas nacionales, regulación internacional y efectos en el desarrollo nacional. El día de hoy, la doctora Adelina Quintero compartirá con nosotros una reflexión en torno a Estados Unidos y su función en el sistema de la Organización de las Naciones Unidas. El doctor Alfonso Sánchez Mujica es profesor titular de tiempo completo, ganado mediante concurso público. Es un profesor adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de donde es licenciado en Relaciones Internacionales. Tiene una formación muy multidisciplinar porque también tiene estudios de maestría en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras y es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Se desempeñó profesionalmente en el ámbito gubernamental, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Procuraduría Agraria en los estados de México, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y el otrora Distrito Federal. También ha laborado en el gobierno del Distrito Federal. Ha trabajado en programas de desarrollo institucional como el Programa de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Banco Interamericano de Desarrollo, y para el Banco Mundial en un proyecto dirigido al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Se ha desempeñado también en el Centro Latinoamericano de la Globalidad y en la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado. Ha sido coordinador del posgrado en Relaciones Internacionales y coordinador de docencia del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también coordinador del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de la UNAM.
Tiene una trayectoria de más de 30 años en la docencia, 24 de ellos en la UNAM. El doctor Sánchez Mujica nos hablará acerca de los principios de la política exterior de México y su vigencia en el actual orden internacional liberal. Le voy a dar la palabra por cuestiones de género a nuestra dama, a la doctora Adelina Quintero Sánchez. Adelina, dispones de aproximadamente 40 minutos para exponer el tema que nos has preparado y después de que los dos ponentes expongan y terminen su participación, abriremos un breve espacio para preguntas y respuestas. Así que adelante, Adelina, te escuchamos. Muchas gracias. Antes que nada, agradezco mucho la invitación de Petrova para participar en este seminario, asimismo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que nos está dando el espacio, aunque sea virtualmente, y obviamente de mi alma mater, la UNAM. Como ya habrán visto ahí en su programa, mi tema es la crisis del sistema de Naciones Unidas como base de la hegemonía estadounidense. Entonces, me gustaría comenzar estableciendo a partir de cuándo se puede hablar de una hegemonía estadounidense y cuáles son los pilares que la sostienen, para ver lo que está pasando actualmente con ella y por qué muchos hablan de que se está perdiendo dicha hegemonía. Podemos ver que a final de la Segunda Guerra Mundial es la coyuntura perfecta para lanzar a Estados Unidos al sitio de potencia hegemónica, dado que ya era una potencia industrial desde el fin de la Primera Guerra Mundial. No obstante, nada más era una potencia en el ámbito económico y no en todos los ámbitos como necesita o se requiere para ser una potencia hegemónica. También era potencia militar, pero en cuestión de ideología no lo había alcanzado. Entonces es hasta después, con la Segunda Guerra Mundial, que podemos ver que va a empezar a posicionarse y se va a convertir en el hegemón. Esto gracias un poco a los esfuerzos que ya se habían hecho durante la Primera Guerra Mundial en relación con la denominada Segunda Revolución Científico-Tecnológica, que podemos ahí ver que Marcos Kaplan la ubica como una parte derivada del Fordismo y la producción en masa. No obstante, realmente la clave es el desarrollo de las máquinas herramientas, es decir, máquinas que hacen a otras máquinas, como el caso del torno. Y esto lo que permite es crear las piezas intercambiables, que son la base de la producción en masa, principalmente para las cuestiones no solo automotrices, sino militares. Entonces vamos a ver que si tenemos un poco en cuenta las premisas de Paul Kennedy en su libro de Auge y Caída de las Grandes Naciones, él nos dice que los países que lideren, el país que lidere las revoluciones tecnológicas van a ser las que se conviertan en hegemón, como en su momento fue Gran Bretaña con la Revolución Industrial. Entonces, todo esto le otorga ciertos cimientos a Estados Unidos para poder ocupar el puesto de hegemón. Estados Unidos va aprovechando, porque hay que recordar que no entra a la Segunda Guerra Mundial, sino hasta el final, y no solo no entra, sino que no establece alianzas desde un principio. Es un país que se va beneficiando de venderles a ambos lados del conflicto y con eso empieza a hacer mucho dinero. No obstante, cuando ve que ya va a terminar, necesita incluirse en alguno de los bandos para después poder reclamar el derecho de establecer las reglas. Hay que recordar que siempre los vencedores de la guerra pues son los que ponen las normas para cómo va a ser el nuevo sistema. Entonces, Estados Unidos, pensando en esto con el pretexto de Pearl Harbor, y lo digo como un pretexto porque realmente Pearl Harbor no es una zona estratégica de Estados Unidos, es un puerto que está en Hawái, que no es vital para el país. A lo mejor por ahí está Lilo y Stitch, pero más allá de eso no hay nada. Entonces, utiliza ese pretexto para participar en la guerra y después poder conformar el nuevo orden internacional que se va a dar. Además, Estados Unidos tiene ventaja. ¿Por qué? Porque su territorio no queda devastado como el de todos los países europeos y no sufre grandes daños.
Además, tiene bastante capital que fue acumulando en todos los conflictos y empieza a vislumbrar la creación de un nuevo sistema sumamente estratégico para sus intereses. Por primera vez en la historia, aquí es donde vamos a encontrar la mancuerna entre hegemonía e instituciones, porque vamos a ver que como primera vez se va a crear un sistema basado en un grupo o en un andamiaje institucional que ellos mismos van a delinear. Entonces, va a empezar retomando el pensamiento de sociedad de naciones que ya se había dado con Woodrow Wilson en sus 14 puntos, pero que en ese momento no era lo más idóneo porque Estados Unidos no podía tomar el liderazgo. Entonces hay que recordar que el Sociedad de Naciones no se da porque el Congreso estadounidense al final lo ratifica y después, aunque se crea hasta cierto punto, no avanza más allá. Entonces vamos a ver que retoman esa idea y obviamente van a crear lo que es Naciones Unidas. Es decir, entes supranacionales donde van a converger los intereses de todos los países para establecer reglas que a todos les convengan. Entonces vamos a ver que la pieza clave es la Organización de Naciones Unidas a través de la Carta de San Francisco y la Asamblea General, porque en la Asamblea General es donde tiene representatividad para todos los países. No obstante, hay que ver que también se crea un ente superior, que es el Consejo de Seguridad. Esto obviamente para los vencedores de la guerra, a los cuales se les va a excluir de las decisiones multitudinarias o de las decisiones multinacionales a través del poder del veto. Entonces vamos a ver que desde ahí ya no es un ente tan parejo. Aparte de eso, se van a crear las organizaciones de Bretton Woods, es decir, el BIRF, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que nosotros después vamos a conocer como el Grupo del Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional. Estas son dos piezas clave para la hegemonía estadounidense. ¿Por qué? El FMI va a establecer como divisa del nuevo sistema al dólar. Entonces, esto le va a permitir a Estados Unidos tener un dominio sobre el sistema financiero internacional y poder estar emitiendo dólares para su desarrollo económico. Obviamente no se lo dieron de a gratis, los países se opusieron, por ahí estaba el caso de Gran Bretaña, que también quería establecer su moneda, y de Francia, pero al final de cuentas Estados Unidos los convence diciéndoles que va a tener una reserva de oro por cada dólar que emita, lo cual pues no es así, pero al final de cuentas con ese discurso es que se permite. ¿Y el Banco Mundial para qué va a funcionar? Precisamente para la reconstrucción. Ahí también Estados Unidos lo va a apoyar a través de los planes Marshall y Dodge, el primero para reconstruir Europa, con la intención de tener aliados y principalmente para un espacio donde colocar sus mercancías, ya que pues solamente América Latina, África y algunos otros países estaban libres de los flagelos de la guerra, pero necesitaba un mercado mucho más grande, porque si no le iba a pasar lo mismo que después de la Primera Guerra Mundial, cuando se colapsa su sistema por la sobreproducción en el crack del 29. En el caso de Japón, a través del plan Dodge también lo reconstruye, aunque ahí es con una visión un tanto distinta, que es primero evitar una posible venganza de los japoneses, que habían sido siempre y lo son, una nación sumamente poderosa militarmente, y también crear un bastión en Asia donde no tenía aliados tan fuertes y hay muchas potencias. En Asia pues está Rusia, está China y tenía que tener un espacio de anclaje ahí. Para cuestiones de comercio e inversión se trata de crear la Organización Internacional del Comercio, pero el Congreso no lo visualiza como la mejor opción, por lo tanto no la ratifica y solo se ratifica el GATT, que es el Acuerdo para la Desarancelización. Aquí es un punto muy importante de la OIC, porque en la Carta de La Habana, que es la que se firma para crearla, ya se establecían lineamientos para la protección a la inversión extranjera y a las empresas transnacionales, porque uno de los intereses de Estados Unidos para expandir su hegemonía eran las empresas transnacionales a través del capitalismo en el mundo, para abrir espacios
y poder colocar sus productos, tener esta difusión de su ideología y consolidar su nuevo puesto de potencia hegemónica. No obstante, esto no se da, pero eso no quita que, como menciona Thomas O'Brien, se encuentre o se visualice que estas empresas internacionales son una forma mucho mejor de cómo apoderarse de recursos que invasiones, porque las invasiones son más costosas y al final de cuentas, siempre que invades un territorio, pues tienes que cargar con la población, tienes que hacer algo con ella. Y al final, si tú usas una empresa transnacional, lo único que va a hacer es ubicarse en ese lugar, sacar los recursos y en algún momento, si no funciona o tienen algún problema, simplemente se retiran. Además, pues van ellos propugnando para ir recibiendo mejores condiciones preferenciales para sus empresas para que puedan establecerse ahí, las que ya venían negociando desde los acuerdos de amistad, comercio y navegación, pero que ahorita van a ser una cuestión más estratégica. Entonces hay que ver que todo ese andamiaje institucional también se va a otras áreas. Las que les mencioné son las principales instituciones, pero en Naciones Unidas después se van a ir agregando otras organizaciones para alimentos, para aviación civil, para cuestiones marítimas, etc. Y todas estas lo que van a hacer es que van a ayudar a que en vez de estar negociando con países por separado o en cuestión bilateral, se va a hacer ese foro para que todas las reglas se puedan homologar y se puedan establecer a nivel multilateral de una forma mucho más sencilla. Entonces, ¿cuáles son las bases de la hegemonía estadounidense que se establecen? Su desarrollo científico-tecnológico, su capacidad de emitir dólares y poder endeudarse. Hay que recordar que Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Su capacidad productiva de la mano con sus empresas transnacionales, que van a ser los entes que van a llevar el capital, la ideología y demás a todo el mundo. Y obviamente las instituciones internacionales que van a consolidar su liderazgo y permitir crearle normas multilaterales en todas las áreas. No obstante, vamos a ver que aunque este plan era bastante bueno, va a haber muchos retos al liderazgo estadounidense, siendo el primero el de Guerra Fría, donde el mundo se va a polarizar y toda la parte soviética junto con sus aliados no van a entrar en ese sistema estadounidense recién ensamblado. Entonces, toda esta parte de la Guerra Fría vamos a ver que es como un espacio donde realmente no se consolida esta visión de Estados Unidos, sino hasta cuando cae el muro de Berlín, que es el símbolo de que finaliza el contrapeso del socialismo y va a empezar realmente el sistema de Estados Unidos, que se expande a través del capitalismo y las empresas transnacionales. Eso es lo que todos conocemos como globalización. Y esta es la verdadera expresión de la hegemonía. Por ahí le recomiendo un texto de John Agnew, de un libro que se llama Hegemony, y van a ver realmente, él nos habla de cómo la globalización pues es el punto cúspide de esta hegemonía de Estados Unidos. Vamos a ver que también en otros momentos se habla del declive de la hegemonía y demás. Por ahí tenemos a James Petras, que dice que jamás realmente se ha consolidado como tal hegemonía. Tenemos a Javier Arrizabalaga, que dice que cuando se termina el patrón oro y viene la crisis de los 70, también es un colapso de la hegemonía estadounidense. Tenemos a Stephen Cohen, muchos otros. Vamos a ver también que en varias crisis, como cuando estuvo Bill Clinton y se dio la crisis financiera y mucho desprestigio, vamos a ver que también ahí se pone en entredicho esta hegemonía. No obstante, en esta parte de Clinton vamos a ver que también se da lo que muchos consideran la tercera revolución científica tecnológica, que es la revolución del Internet. Entonces, esto hace un boom en la economía estadounidense y ya no se puede ver tanto ese declive. En 2008 también tenemos la crisis de los préstamos hipotecarios subprime y vamos a ver que ahí hay un gran desprestigio en la era de Bush hijo, y vamos a ver que también pues tiene mucho desprestigio por el fracaso de la intervención en Afganistán. No obstante, tampoco es tan pronunciado el declive.
¿Por qué? Porque sus pilares seguían siendo fuertes. Seguía siendo el país con más empresas transnacionales en el mundo que llevaban sus productos, exaltaban su imagen y esparcían su ideología. Seguía siendo el país con más peso en la economía mundial y con autoridad y control de las instituciones. Hasta ese momento realmente sus acciones no habían sido tan puestas en entredicho, al contrario, siempre ese andamiaje institucional de Naciones Unidas lo había apoyado, aunque Estados Unidos lo usara o lo dejara independientemente de sus intereses. Ahí podemos ver que fue hasta los ataques del 11 de septiembre que realmente Estados Unidos, a pesar de que se salta a Naciones Unidas y ataca, de todos modos sigue contando con este apoyo de las instituciones. Y hay que verlo por las acciones que se toman después del 11 de septiembre, donde todo el mundo toma como flagelo al terrorismo, aunque muchos países ni siquiera tengamos terrorismo. Eso lo vemos en que muchas normas se extraterritorializaron en esta lucha global. Eso lo podemos ver no solo en instituciones de seguridad, sino en todas las instituciones de Naciones Unidas. Como dos ejemplos, podemos ver el caso de la OASI, que creó todas estas nuevas normas para ver que no seamos terroristas, que ustedes, los que han viajado internacionalmente por avión, pues deben checar que tiene una lista gigante donde no puedes llevar champú de tantos mililitros, no puedes llevar encendedores, porque puede ser un posible terrorista. Entonces, quiere decir que un problema de Estados Unidos, al ser la potencia hegemónica, se extendió a todos los demás. En México, por ejemplo, hasta tenemos nuestra ley antiterrorismo, cuando jamás hemos tenido terrorismo, pero nos estamos ahí solidarizando. Y también vamos a ver que, por ejemplo, en la Organización Mundial del Comercio, que es una organización ajena a estas cuestiones, lo que en ese momento dijo su secretario de Comercio fue que la mejor forma de atacar el terrorismo era a través del libre comercio, SOELC. Entonces vamos a ver realmente cómo se tenía este apoyo institucional. Pero esto no va a durar por siempre. Ahorita podemos decir que estamos en un momento sumamente clave para la hegemonía estadounidense desde la llegada de Donald Trump al poder. Aquí podemos ver que sí hay un parteaguas en la preeminencia estadounidense, más allá de la retórica altanera y confrontacionista que tiene este personaje en conjunto con su nacionalismo extremo, vamos a ver que estamos en una crisis del sistema multilateral, donde las instituciones realmente ya no tienen esa credibilidad y el propio Estados Unidos la está socavando. Al final de cuentas es para sus intereses, pero creo que es una mala jugada y que realmente puede ser un golpe para su hegemonía. Vamos a ver que, por ejemplo, se han estado firmando ya desde hace tiempo, donde el Telecan en el 94 es el primer acuerdo que se firma bilateralmente para avanzar en cosas que no se podían avanzar multilateralmente, porque pues desde entonces la ronda de Doha se estancó. Hay que recordar que en ese momento se acabó la ronda de Uruguay, después va a empezar la ronda de Doha, pero realmente nunca se llegaron a los acuerdos deseados por Estados Unidos. Entonces, para resolver esa situación, ¿qué es lo que hace? Empieza a negociar bilateralmente o con pequeños grupos de países, inicia con el Telecan, después está el CAFTA, tiene muchísimos. Entonces, hasta cierto punto, pues acaba de colapsar la Organización Mundial del Comercio. Pero esto no había resentido tanto porque no había como alguien que le hiciera contrapeso. Pero ahorita vamos a ver que estas cuestiones de la administración Trump se van a conjuntar con un entorno donde China está emergiendo sumamente fuerte como potencia en todos los rubros. China siempre ha sido una potencia militar, ha sido un imperio milenario. También es una potencia poblacional, demográficamente hablando. Y vamos a ver que desde las reformas de 1978 con Deng Xiaoping, es que se viene perfilando para ocupar un puesto como potencia hegemónica. A pesar de que tiene varias décadas ya el proyecto, ahorita es cuando realmente se pueden estar viendo ya las expresiones del mismo.
A partir de 2010, China desplaza a Japón y Alemania en comercio internacional y se instala en la cúspide como la primera potencia exportadora del mundo. En 2012 supera a Estados Unidos como potencia comercial y es el país con la mayor reserva de divisas del mundo. Asimismo, en pocos años, de manera sorprendente, China se ha convertido en el principal o uno de los principales socios comerciales de muchos países en todos los continentes. A mí me sorprendió porque hice un estudio en ese sentido, entonces empecé a revisar cuáles eran, dónde estaba China entre los primeros 10 socios comerciales en exportación e importación en los países, y me di cuenta que casi todos los que revisé, China ocupa algún escaño entre esos primeros 10 puestos. Ahí puedes mencionar Estados Unidos, México, Irán, Brasil, Israel, Singapur, Sudáfrica, el Congo, Australia, y la lista sigue. ¿Esto qué quiere decir? Que lentamente se ha ido posicionando como un aliado estratégico, como un socio comercial de todos los países en todos los continentes. Entonces vamos a ver también que ha ido de la mano a posicionarse como uno de los actores más representativos para los flujos de inversión extranjera. En los últimos años se ha consolidado como el país en desarrollo que más inversión extranjera recibe y más inversión extranjera invierte. En 2019, según datos de la UNCTAD, fue el segundo inversor mundial. Hay que ver ahí que el primer inversor no fue Estados Unidos, fue Japón. Estados Unidos ni siquiera figura en los primeros puestos. Al contrario, se habla de una desinversión. ¿Por qué? Porque están en una política de retorno nacionalista que impuso Trump, entonces muchas empresas no están invirtiendo. Pero hay otro punto sumamente importante que a mí me saltó mucho cuando lo revisé, porque desde hace décadas, si uno va siguiendo los principales top de las empresas transnacionales, de acuerdo con Fortune, vamos a ver que empresas chinas ni siquiera aparecían. Y hace algunos años eran muy pocas. No obstante, en 2019 lo volví a revisar y ya China cuenta con 129 empresas dentro del ranking 500 del Fortune Global, que incluye las empresas más grandes del mundo con base en sus ganancias, superando a Estados Unidos. Estados Unidos nunca había sido superado por otro país. Había sido superado por la Unión Europea, pero en conjunto. Como país no, y Estados Unidos nada más cuenta con 121 y China con 129. Y de esas empresas chinas, 3 se encuentran en los principales peldaños, donde ahí cabe resaltar la China National Petroleum, que es una empresa de recursos naturales que se está volviendo un monstruo, igual que muchas otras, y se está posicionando como las pocas que están manejando el petróleo en el mundo. Se habla de las nuevas 7 hermanas petroleras, entre esas está la China. Vamos a ver que uno de los grandes problemas chinos era que no era muy aceptado. Entonces, esta parte ideológica es peldaño de la hegemonía. Entonces, si no se tiene, nunca se va a poder llegar a ser una potencia hegemónica. Pero vamos a ver que esa percepción está cambiando, principalmente por muchos de los proyectos que tiene en el mundo, como los que están derivados de la nueva ruta de la seda, que piensan crear infraestructura en toda la parte de Asia para conectarse con Europa y con África, y hay algunos proyectos que llegan hasta América Latina, por ejemplo. Y podríamos decir, bueno, China iba sumamente bien y entonces nos cae la pandemia del COVID y se acaba. En un primer momento eso podría haber sido cierto, ya que China fue el epicentro de esta enfermedad. Entonces muchos empezaron a estipular, empezaron a pensar de ya evitar el comercio con China, se desaceleró el turismo, se desaceleró la inversión, se empezaron a atacar mucho, principalmente por parte de Estados Unidos, y es que este virus fue creado en laboratorios, fue creado con el afán de destruir a la humanidad. No obstante, China ha sabido capitalizar toda esta cuestión del COVID, y mientras Estados Unidos ha estado en zozobra y incertidumbre, pues no ha tomado una política realmente como líder mundial para solucionarlo, y al contrario, ha empezado a desacreditar a sus propias instituciones como la Organización Mundial de la Salud, de la cual ya dijo que se había deslindado, que ya no iba a dar más dinero porque no estaba resolviendo el problema.
Y pues vemos que también la Unión Europea no es como el líder en estos momentos, porque hay mucha falta de cohesión entre sus miembros a raíz de la pandemia, ha habido guerra por medicamentos, ha habido problemas después del Brexit y demás. Entonces estamos viendo que están emergiendo sumamente fuertes China y Rusia también. China consolidándose como un país altruista que está asistiendo a muchos otros que están sufriendo el colapso de sus sistemas sanitarios. China ha donado, hasta en el caso de México, a centenares de países, kits de detección, mascarillas, ventiladores, escafandras, toda clase de logística sanitaria. Ahí hasta ellos pusieron mensajes en sus cajas y demás, diciendo, somos olas de un mismo mar, hojas de un mismo árbol, flores de un mismo jardín. Entonces, con estas bellas palabras, China lo que está diciendo es que se está solidarizando con el mundo y obviamente su influencia internacional está creciendo. Vamos a ver ahí que algunos autores están haciendo diferentes escenarios de cómo esto va a perjudicar la hegemonía estadounidense. Podemos ver el caso de Atilio Borón, que nos dice que va a surgir una nueva triada, estilo la que anteriormente existía con Japón, pero ahora va a ser China, Estados Unidos y Rusia, y que a diferencia de la anterior, con Europa y Japón, vamos a ver que no van a ser subalternos estadounidenses o no van a ser aliados o no van a ser países que lo apoyen, sino van a ser contendientes que lo pueden desplazar en todos los ámbitos, dependiendo de quién tome la batuta científica tecnológica. Porque pues China, aparte de todas las cuestiones que ya mencionamos, también se está desarrollando con una gran inversión científica tecnológica, con la tecnología 5G y la inteligencia artificial. Y además están haciendo una inversión millonaria en la parte de energías renovables. Mientras Rusia, pues es un país muy fuerte en las cuestiones militares, con un territorio de extraordinaria extensión que le está apostando a que se deshiele el Ártico y tener muchos recursos, muchos más de los que ya tiene en agua y petróleo. Además, tiene un complejo industrial militar sumamente grande que algunos autores consideran que supera al estadounidense. Entonces vamos a ver que ya no estamos en el status quo clásico que duró todo este periodo de hegemonía estadounidense, del que Samuel Huntington se refería como el sheriff solitario, que era el que velaba por la humanidad y seguía el mandato del destino manifiesto, que no lo fueron cambiando de palabras, pero era el mismo en todas las administraciones, donde nadie apelaba a esa cuestión, es decir, nadie la ponía en entredicho. La hegemonía hasta cierto punto se podría considerar absoluta. Y por primera ocasión se está poniendo a prueba por un contendiente, y no solo por cuestiones de debilitamiento interno, pérdida de credibilidad internacional. Ahora podemos decir que la dirigencia de Trump es la que más está golpeando la cuestión del COVID, es uno de los países con más muertos y más infectados, y realmente pues eso está desquebrajando toda esta cuestión de la hegemonía, además porque podemos decir que Estados Unidos está golpeando el pesebre, es decir, está atacando sus propias instituciones, que son los que lo sostienen ahí, como la Organización Mundial de la Salud. Las está desprestigiando y está haciendo una separación muy grande entre estas instituciones y Estados Unidos. Al mismo tiempo está poniendo en riesgo sus alianzas estratégicas, mientras Rusia y China lo están aprovechando, ayudando a combatir la pandemia, distribuyendo ayuda y demás. Además, Estados Unidos ha tenido algunas acciones muy malas, como estar en medio de la pandemia mandando tropas de la OTAN a imponer sanciones en Cuba, Venezuela e Irán, y esto está siendo mal visto por la sociedad internacional. Entonces, ¿qué podemos concluir de toda esta cuestión? Que la pandemia puede representar el golpe letal a la ya hegemonía estadounidense en declive. Y va a ser ahí sumamente importante quién encabece la nueva revolución científica tecnológica. Algunos consideran que es la cuarta o algunos consideran que es la segunda parte de la tercera,
Pero esto va a ser determinante. ¿Cuál va a ser esa revolución científica tecnológica? La energética, el cambio de energías basadas en petróleo e hidrocarburos a otras nuevas. Entonces, quizá quien controle esa nueva revolución, pues puede ser la potencia que emerja, o puede ser que si es Estados Unidos, pues se reitere en su puesto. Sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Quintero, por su elocuente ponencia que aporta mucho a los temas que ya hemos estado discutiendo aquí en el seminario relativos a un nuevo equilibrio de poderes en el orden internacional actual, a una crisis de la hegemonía estadounidense que se traduce en la necesidad de reestructurar, de modificar el diseño jurídico e institucional de muchas organizaciones internacionales. Usted mencionó varias. Me pareció muy interesante su comentario respecto a la OASI y a cómo ha seguido este liderazgo estadounidense en el diseño de medidas que han sido impuestas a todos los Estados miembros de la comunidad internacional. También atinadamente habló de la Organización Mundial de la Salud, que es culpada de ser demasiado chinocéntrica en la actualidad, cuando anteriormente era otra institución que claramente apoyaba la hegemonía de Estados Unidos. Entonces estamos viendo un verdadero movimiento de placas tectónicas en el seno del orden internacional liberal y yo decía en algunas sesiones anteriores que tal vez estemos llegando a un nuevo momento constitucional del orden internacional en el que se tendrán que reformar prácticamente todas las organizaciones internacionales para que muestren de una mejor manera este nuevo equilibrio de poderes en el ámbito de las relaciones internacionales, y todas las instituciones que usted mencionó, comenzando por la ONU, efectivamente se inscriben en esta urgencia de reformas. Muchas gracias nuevamente. Ahora le voy a dar la palabra al doctor Alfonso Sánchez, que hablará un poco más tal vez de las incidencias de esta crisis del orden internacional liberal de la post-Segunda Guerra Mundial en la política exterior de México. Adelante, doctor. Bien, buenas tardes, pues muchas gracias a la doctora Georgieva por esta invitación y por este interesante seminario que lleva a cabo a partir de este diagnóstico de que las instituciones internacionales están viviendo una crisis muy importante en un orden, todavía lo dice el nombre del seminario, un orden liberal. Por alguna razón usaré el término postliberal en alguna ocasión. Es un poco para ir siguiendo una cierta argumentación. Ahí va a hacer algunas aclaraciones de orden conceptual y luego un poco sobre los conceptos de orden y desorden o de sistema internacional. Luego haré una revisión como histórica de la evolución de este sistema internacional y qué papel jugó México en ese orden. Cuáles son estas directrices de la política exterior de México, luego cuál es este orden posliberal o global, y algo que yo llamaría una crisis sistémica, que es la que vivimos actualmente. Bien. En primer lugar, bueno, el término orden mundial que se ha utilizado a veces para justificar el arreglo de ciertas potencias sobre el resto del mundo, puede ser, digamos, entendido como sinónimo de sociedad internacional o de sistema internacional. Lo cierto es que lo interesante de este concepto es precisamente la idea de orden en un mundo que generalmente las relaciones internacionales clásicas se considera que están dominadas por un sistema de anarquía.
Hay en la sociedad internacional, no hay un gobierno total, no hay un gobierno central, sino los poderes se encuentran dispersos en este mundo anárquico. Entonces, bueno, está en su caso, en su momento, Hedley Bull explica, yo creo que de manera muy claramente, cómo el concepto de orden mundial supera la posible contradicción que pudiera haber entre entender el mundo como un orden o como un sistema anárquico. Y luego también los usos que se le han dado, no podemos ignorarlos. Está pues desde Wilson, luego al fin de la Segunda Guerra Mundial, luego al fin de la Guerra Fría, del mundo bipolar. Es utilizado por los jefes de las dos potencias, tanto Bush padre como Gorbachev. Y finalmente también se habla de este nuevo orden mundial en una era liberal. Está tanto, sobre todo quizá Fukuyama, que es el que vemos que entramos a esta era del pensamiento único o liberal. Pero bueno, también quisiera hacer una referencia a Robert Cox, que señala que un sistema interestatal es una forma una forma histórica del orden mundial. Es decir, para él el orden mundial sería un periodo, un proceso mucho más grande y más general, y el sistema interestatal, que es una forma de este orden mundial, pues es algo que se puede analizar históricamente. Si lo vemos, esa sería, digamos, un poco la apuesta de mi exposición, pensar que este orden mundial que lleva 200 años es una forma de otro orden mundial mucho más general y que está compuesto, pues también de una manera que el propio Cox revela, entre orden y desorden. Es decir, cuando podemos ver que hay grandes turbulencias en el escenario internacional, no quiere decir que ha desaparecido el orden, sino que se está recomponiendo hacia uno nuevo. También en una entrevista que hace Kissinger después de que salió su libro sobre el orden mundial en 2014, hace una afirmación que me parece también muy sugerente e interesante, que dice que el concepto de orden que ha apuntado la era moderna está en crisis, ¿verdad? ¿Cuál era moderna? Se refiere probablemente a este mismo gran periodo que viene desde el Congreso de Viena, que él precisamente es un especialista de esto, hasta el mundo actual. Y si el concepto de orden está en crisis, pues muy probablemente también buena parte de esta apuesta del sistema interestatal moderno, que como digo aquí, pues abarcará de 1815 el Congreso de Viena hasta nuestro presente. Y en esto también voy a destacar que en este orden hay, pues México, bueno, no es una gran potencia, cuando más quisiéramos es un país intermedio, con cierta influencia y en su momento, en algunos momentos más que en otros, una influencia internacional interesante. Pero lo que quisiera destacar es cómo coevolucionan el sistema internacional y las directrices mexicanas con respecto a la política exterior. Los órdenes internacionales a los que me voy a referir es uno del Congreso de Viena, luego el orden imperial europeo, siguiendo un poco aquí la apuesta de Erich Hobsbawm sobre la era del imperio, luego el orden de Versalles, el orden de Ginebra, el orden de la Organización de las Naciones Unidas, de la Carta de San Francisco, el de la posguerra fría y finalmente, como decía, un orden postliberal. A lo mejor ya lo dijo la doctora Adelina Quintero, a lo mejor vivimos una superliberalidad en nuestros aspectos, pero lo cierto es que es como la posmodernidad. No quiere decir que haya desaparecido todos los elementos de la modernidad, sino que podemos pensar que ya hay otra etapa que le continúa. Bueno, el orden del Congreso de Viena, voy a hacer un comparativo. Ustedes verán una columna sobre el orden internacional y otra sobre México al respecto.
con algunos puntos, por supuesto, no una descripción completa, sino unos puntos. Está dado en un Congreso de Viena, que es un acuerdo de potencias del sistema de estados europeos. No es solamente dejar que una potencia decida sobre el establecimiento de este orden, sino que es precisamente un acuerdo de estos estados europeos que consideran a sí mismos iguales y con los mismos derechos. Uno de los puntos más importantes que se establece ahí es el derecho a la intervención. Es decir, estos estados europeos se arrogan el derecho internacional de intervenir en cualquier aspecto que pueda ser de su interés. En el caso de los Estados Unidos, también se arroga este derecho de intervención, que es lo que conocemos como la doctrina Monroe de 1823, que se arroga este derecho a la intervención para América. Y en México, el resultado de este sistema, pues tendrá en primer lugar la independencia de México como un Estado soberano, luego múltiples intervenciones, y que estas intervenciones, digamos, que serían fruto de el acuerdo del sistema de estados europeos, va a culminar con una respuesta contundente mexicana, lograda gracias a que militarmente se venció a la segunda intervención francesa y al segundo imperio, que es la llamada doctrina Juárez, que el mismo Juárez en el manifiesto donde declara esa frase que todos conocemos, también señala que México ha vivido una segunda independencia, lo cual quiere decir que una primera independencia, que la independencia como una declaración de un país libre no es suficiente si no se dan otro tipo de condiciones políticas, militares probablemente, que ayuden a entender que tenemos precisamente una independencia total o plena, que es lo que sería el caso de México en la República restaurada, esta segunda independencia. Posteriormente señalo la Conferencia de Berlín, que es aquella en donde también el sistema de estados europeos define, los tres grandes potencias europeas definen qué va a ocurrir con África. O sea, no solamente ya es el derecho a intervenir en algún país, sino ellos se arrogan también el derecho de decidir sobre los territorios mundiales. Hay respuestas a esta intervención que está dado sobre todo por doctrinas latinoamericanas, la doctrina Calvo, Drago, la doctrina Tobar, que van en el sentido, sobre todo las dos primeras, de evitar que los extranjeros puedan utilizar el derecho de sus potencias y el uso, digamos, de la fuerza de sus potencias para sus reclamaciones contra terceros países, o que por causas del pago de deuda sea invadido un país, que es el caso de la doctrina Drago. La doctrina Tobar, bueno, marca un intervencionismo, el derecho a la intervención, pero entre potencias latinoamericanas. Mientras en este periodo a México tiene que reanudar las relaciones con las potencias europeas, es decir, reacomodarse en este sistema, que sigue siendo sobre todo un sistema europeo, y también pues va a trabajar para incorporarse al capitalismo mundial. El orden de Versalles, vemos que también podría haber algunos encuentros o desencuentros. Digamos, los 14 puntos de Wilson y el Tratado de Versalles va a recoger tradiciones del derecho que vienen, pues digamos, desde la Escuela de Salamanca, digamos, los debates sobre la guerra justa, digamos, la justicia y el derecho de la guerra que debe tener limitantes, etcétera. Mientras que también ciertamente se está preparando otros escenarios internacionales, como precisamente lo que es el fin de la Internacional Socialista y la inauguración de la Internacional Comunista, o también llamada Tercera Internacional. Digamos, mientras este escenario ocurre en el mundo, México vive pues una situación muy interesante, porque está presionada por las potencias, como sabemos nosotros, sobre todo por Alemania, que tenía interés de que México
participara en la Primera Guerra Mundial junto con Alemania. Y luego, por otra parte, pues la invasión de Estados Unidos que tenía por el general Pershing, que había entrado a México precisamente cuando se estaba aprobando la Constitución de 1917. Entonces, en este caso, Venustiano Carranza hace en su discurso como presidente constitucional de 1918, en su informe presidencial, 4 aclaraciones de lo que sería la doctrina llamada la doctrina Carranza posteriormente. Como vemos, está basado, por supuesto, en una estructura jurídica muy fuerte, que es la igualdad jurídica de los estados. Él llama el principio universal de no intervención, la igualdad de nacionales y extranjeros, la uniformidad de legislaciones frente a la nacionalidad, y que la diplomacia, esto ya digamos, está planteando los altos vuelos que deberían tener las relaciones internacionales. La diplomacia debe velar por los intereses generales de la civilización y por el establecimiento de la confraternidad universal. Es decir, no debe proteger intereses particulares ni servir a las potencias que quieren hacer suyas a los países débiles. Posteriormente, en lo que podríamos llamar el Orden de Ginebra, puse la fecha de 1931, que corresponde pues a la fecha en la que México se integra a la Sociedad de Naciones. Lo interesante de este Orden de Ginebra es que estos convenios que se van haciendo pues alrededor, digamos, también de la Sociedad de Naciones, de criminalizar la guerra, de prohibir el uso de ciertas armas, de armas químicas, el trato de los prisioneros de guerra, en fin, lo que hace es observa a la guerra como un crimen principalmente. Al paso siguiente sería la proscripción de la guerra, solamente permitida, como será en las Naciones Unidas, por la legítima defensa. Mientras esto ocurre, México sigue viviendo los estragos del intervencionismo y se formula la doctrina Estrada, que en realidad viene a afirmar el principio de no intervención a partir del no reconocimiento de gobiernos. Que México no reconoce, digamos, que que una potencia pueda o no decidir sobre la viabilidad, la legitimidad de gobiernos extranjeros. Luego ya en la formación de Naciones Unidas, la exposición de la doctora Quintero también me sirve muy claramente para estos pasos que hemos hecho. En este orden, pues tenemos las Naciones Unidas, los acuerdos de Bretton Woods y una serie de doctrinas que pongo ahí un poco nada más para ilustrar cómo se va estableciendo el orden bipolar de dividir el mundo en dos, desde el orden más bien político, ¿verdad? Parece que todos los presidentes de Estados Unidos pues tienen a bien declarar una doctrina internacional con su nombre, ¿verdad? Pero prácticamente todas tienen el interés, la doctrina Truman y Eisenhower y la doctrina Reagan, de establecer esta división del mundo en dos bandos. Y Brezhnev pues también hace lo suyo desde la Unión Soviética. Solamente queda ahí también la doctrina Kennedy como una especie de corolario de la doctrina Monroe, que pues quiere hacer un acercamiento hacia América Latina con esa alianza para el progreso, es decir, llegar a América Latina no a partir de ese intervencionismo de Monroe, sino de un nuevo intervencionismo de estas formas que la doctora Quintero nos comentaba, que son más efectivas y que son los acercamientos económicos hacia los otros países. En México destacamos entonces la conferencia de Chapultepec, que quiere plantear, digamos, cuál sería el orden latinoamericano en esta nueva posguerra, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial.
que se formará también algunas de sus ideas en la Organización de Estados Americanos. Y finalmente también hay otro hecho internacional para México muy interesante, que es la Revolución Cubana, y que lo va a poner, digamos, en un aprieto, en un dilema de respetar la autodeterminación de los pueblos, la cercanía regional latinoamericana, frente precisamente a la presión de la Organización de Estados Americanos de que Cuba sea expulsada de este arreglo regional. No lo logran, quizá casi por jurídicamente hablando, ¿verdad? El apoyo político me parece que era consecuencia de que México había tenido también una revolución 50 años antes de la Revolución Cubana, y entonces había una cercanía en ese sentido. No lo logra más bien porque precisamente la OEA no tenía ninguna cláusula de expulsión. Entonces, ¿cómo van a expulsar a un miembro de esta organización si no hay el mecanismo jurídico para eso? Y luego algunos han hablado de una doctrina de Azordaz, que es precisamente una teoría de la continuidad de las relaciones diplomáticas, que también fortalece, digamos, el hecho de que México mantenga sus relaciones con Cuba. Y también, por otra parte, se va construyendo en este escenario de Guerra Fría, pues unos principios que consideramos de carácter universal, que están dados, en primer lugar, en la Carta de San Francisco. Vamos a ver que muchas veces los principios de política exterior constitucionales tienen parece ser tomados directamente de la Carta de San Francisco. Pero hay otras, sobre todo menciono esta declaración de 1970, en donde ya se establecen estos principios universales que van creando un fondo de cómo deben ser el comportamiento internacional de los estados. Y se mencionan aquí algunos, como la abstención de la amenaza o el uso de la fuerza, la solución pacífica de los conflictos, la no intervención, la cooperación internacional, la igualdad de los pueblos, lo que lleva a la libre determinación, y la igualdad soberana de los estados. ¿Verdad? Aquí la primera de los pueblos se refiere pues a aquellos pueblos que todavía tuvieran algún conflicto, digamos, de autodeterminación y quisieran encontrar pues su independencia de alguna otra potencia. Luego, finalmente, tenemos este orden de la posguerra fría, el fin del mundo bipolar y la desintegración del bloque socialista, y una doctrina Clinton que también un poco es ciertamente ambigua, pero que tiene que ver con el interés de Estados Unidos de intervenir en conflictos. Sobre todo le tocará aquí conflictos que no se pensaron que iban a existir en esta posguerra, que pues fue el caso precisamente de los estados sucesores de Yugoslavia, ¿verdad? La guerra de Serbia, de Kosovo, etc. Coincide, por eso, en el año 1988, con la inscripción de unos principios, de 7 principios constitucionales de la política exterior, en la fracción 10ª del artículo 89 constitucional, que hemos visto que ya están, digamos, en todo lo que hemos mencionado: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza y del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Digamos, México de alguna manera refrenda estos como principios universales y para su propia actuación internacional. Va a haber en otro momento, en esto que llamo este orden posliberal o global, que se expresa en una crisis del sistema internacional. Todavía, digamos, aquí uno de los elementos que me parece de alguna manera paradójicos o dilemáticos, que nos va a enfrentar dilemas, es que por una parte en el orden internacional va habiendo una importancia mayor sobre los derechos humanos en las relaciones internacionales, y de ahí vienen 2 documentos de Naciones Unidas, tanto el informe Brahimi
como La responsabilidad de proteger, que es un documento de Kofi Annan, en donde van a interesarse por la intervención humanitaria. Es decir, reconocemos el principio de no intervención, pero no frente a violaciones de derechos humanos. Y en México esto, digamos, de alguna manera se corresponde con lo que algunos han llamado doctrina Castañeda, que es que durante el gobierno del presidente Fox, tanto los derechos humanos y la democracia son elementos que se van a tomar en cuenta para la política exterior, y posteriormente, en 2011, con la reforma del artículo primero constitucional, se va a incluir el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos. Esto frente a otra doctrina, la doctrina Bush, donde habla de la defensa preventiva, ¿no? Violando también pues, la Carta de Naciones Unidas, etcétera. Muy bien, un poco para detenerme, digamos, aquí un poco en esto que he llamado directrices de la política exterior, porque estas directrices están compuestas de dos elementos que hemos visto previamente. Por una parte, esto que hemos llamado las doctrinas, la doctrina Juárez, la doctrina Carranza, la doctrina Estrada, etcétera, que son, digamos, como declaraciones más en un orden político, y enfrentadas, digamos, a los principios, que esos sí son de orden constitucional, jurídico. Ninguno de ellos que tiene alguna ley reglamentaria, con excepción, por supuesto, de la cooperación internacional para el desarrollo, que es el único de los 8 principios de la política exterior mexicana que está regulado, ¿verdad? Los otros no lo están, pero estos sí. Entonces, para evitar, digamos, la confusión entre doctrinas y principios, utilizo el concepto de directrices, que también lo ha usado un jurista mexicano muy reconocido, internacionalista, que es Antonio Gómez Robledo. Estas directrices, por una parte, tienen una congruencia entre ellas. Por ejemplo, el caso de la doctrina Estrada, pues se deriva, como había mencionado, del principio de no intervención y a la vez precisa un aspecto de este principio que tiene que ver con el reconocimiento de gobiernos. También estas directrices tienen lo que podríamos llamar solidaridad. Es decir, por ejemplo, la igualdad jurídica nos lleva, solidariamente, nos lleva por deducción a la autodeterminación de los pueblos y también a la no intervención. Si todos los estados son iguales entre sí, pues deben respetar su determinación política y no intervenir en otros gobiernos. Y también estos principios o estas directrices se complementan entre ellas. Por ejemplo, la solución pacífica de controversias y la cooperación internacional para el desarrollo, pues son elementos que, bueno, la solución pacífica incluye también de qué forma se pueden superar los conflictos que se tuvieran entre varios países. Y también aparecen elementos de contradicción, que es un elemento central, me parece, hoy en día de la discusión. No está concluida y me parece que es fundamental para este orden postliberal, que es el principio de no intervención versus la intervención humanitaria. ¿Verdad? Decía Antonio Gómez Robledo, lo menciona en un texto que es de fines de los años 60, y él dice, sin duda, frente al principio de no intervención y la defensa de los derechos humanos, deberá prevalecer el principio de los derechos humanos, que es un orden superior. Pero el problema es que no existen las condiciones y los contextos necesarios para asegurar que una intervención humanitaria sea verdaderamente en defensa de los derechos humanos y no que tenga pues otros intereses o consecuencias no deseadas. También quisiera un poco, para el caso mexicano, señalar que estos principios constitucionales que están, como ya mencioné, inscritos en la fracción 10ª del artículo 89 constitucional, que hablan de las facultades del presidente de la República, podrían haber estado mejor situados, por ejemplo, en el artículo 40 constitucional, que habla de la soberanía nacional y de la forma de gobierno, ¿verdad? Dice, leo rápidamente,
es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Como vemos, esta es un artículo declaratorio de principios del federalismo, de la democracia, del laicismo, del republicanismo, en donde estos principios internacionales podían estar muy bien situados. También aquí quiero hacer, digamos, énfasis en la reforma de 2011, la reforma constitucional, que reforma el artículo primero, que antes se llamaba de las garantías individuales, donde pues los derechos humanos pues se convierten realmente en un valor máximo de la Constitución mexicana, de la conformación, digamos, del México contemporáneo. Voy a regresar. Este énfasis es el que va a poner precisamente en dilema la política exterior mexicana frente a las violaciones de los derechos humanos hoy en día. Observamos, está no en el artículo 89, sino en el artículo primero constitucional. Hay otros principios constitucionales, me parece a mí, que son muy importantes y que podría pensarse que también son internacionales, que es el caso de, por ejemplo, la democracia. La democracia, curiosamente, está definida no en el artículo primero ni en el 40, sino en el artículo tercero, que trabaja sobre la educación. Pero observen que el primer criterio de cómo va a ser la educación en México, ¿verdad? Además se basará en los resultados del progreso científico, etcétera, etcétera, será, el punto A será democrático, considerando la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Con un artículo así no podemos considerar que los problemas de la democracia en el mundo puedan ser para México secundarios. Aquí lo dice, no es solamente una estructura jurídica y un régimen político, sino un sistema de vida, ¿no? que es el que persigue los más altos objetivos nacionales. También pienso que hay otros principios que no son constitucionales, pero que han servido para el ejercicio de la política mexicana, como es el asilo diplomático. Estamos a más de 80 años del exilio español y de otros exilios, por supuesto, luego de los exilios latinoamericanos, etcétera. La protección a nacionales en el extranjero y la promoción también de estos mismos nacionales, sobre todo en Estados Unidos, es una experiencia política continua de 50 consulados de México que tiene, 50 representaciones que tiene México en Estados Unidos, y que también deben ser, digamos, considerados como una de las directrices o principios de esta política. Otros, por ejemplo, la mediación internacional que México ejerció para el caso también de países hermanos, sobre todo centroamericanos. Bien, entonces, digamos, con este panorama, lo que encontramos ahora, ya también me permitió la exposición de la doctora Quintero, pues ahorrarme un poco este debate de la transición hegemónica que se observa, digamos, de Estados Unidos hacia otros países, ¿verdad? El propio Kissinger ya lo advertía en estos dos libros que escribió casi uno tras otro, uno sobre China y otro sobre el orden mundial, donde él veía, digamos, que el peligro de que el peso del orden mundial estuviera en una potencia no occidental era la pérdida de este sistema de la modernidad de estados occidentales que había prevalecido, digamos, por lo menos en estos 200 años. Lo que quisiera, digamos, llamar aquí la atención es, y por qué lo llamo, digamos, más bien crisis sistémica, es porque el orden global, digamos, tiene una influencia muy importante en el orden
de los estados, en este orden mundial del que hemos hablado previamente. La globalización es multidimensional, es por supuesto tecnológica, también la doctora ya se refirió precisamente a uno de los elementos de esta revolución científica tecnológica, es económica, financiera y comercial, es cultural también, pero quisiera referirme a la dimensión política porque representa la globalización sobre todo la pérdida de las capacidades del Estado, tal como las ha ejercido. Lo que hemos visto, digamos, en las diapositivas anteriores es cómo, digamos, es la defensa de un Estado frente a un orden mundial que le es adverso. Esa es la experiencia de México. Un Estado pequeño, relativamente débil, frente a un orden mundial que le es muy adverso, lo invade, le quita la mitad del territorio, lo vuelve a invadir, etcétera, etcétera. Y eso lo logra porque todavía tiene una capacidad estatal. Por eso el gran peligro, digamos, de esta crisis es que esta globalización ha hecho que los estados en general pierdan capacidades. Y esta pérdida de capacidades se traslada también a los organismos internacionales, ¿no? Incluso los organismos internacionales han reconocido, digamos, o participan otro tipo de fundaciones, de organizaciones civiles ya en sus estructuras, porque pues es parte también del entendimiento de que no se debe solamente recaer en el Estado esta responsabilidad, sino son responsabilidades, todos los asuntos que trabajan los organismos internacionales son asuntos de toda la sociedad y no solamente de los gobiernos. Pero también de alguna manera abre la puerta a esta, digamos, debilidad del Estado. Luego está otra forma, digamos, de intervencionismo actual, que es la calificación de los estados fallidos, en donde, pues ya al decir sí somos iguales, pero resulta que unos estados están mal y son fallidos, esos hay que sacarlos de nuestro entendimiento internacional y sobre ellos sí podremos ya no intervenir, sino simplemente no tomarlos en cuenta para el orden internacional. Digamos, ya yo terminaría un poco con esta lámina en donde, bueno, aquí enfatizo, digamos, ya no la globalización como un proceso, sino utilizando el concepto de Ulrich Beck de globalidad, que él mismo incluso la señala como una especie de segunda modernidad que ha permeado todas las estructuras. La modernidad permeó todas las estructuras, permeó a la familia, permeó a las iglesias, que son estructuras milenarias, y las transformó. Hoy en día, la globalidad tiene un sentido también de permear, de intervenir en todas las estructuras sociales, jurídicas y políticas, hasta el extremo, digamos, que se ha inventado este concepto de glocalización, porque la globalidad no solamente es global, sino en una buena medida es en el aspecto local, donde las relaciones personales se dan, digamos, de maneras que habían escapado incluso a la acción del Estado. Entonces, la debilidad no es solamente de las instituciones y del multilateralismo, sino me parece que es de este sistema de interestatal que se ha ido forjando, como hemos visto, ¿verdad? Por supuesto, con hegemonía, con desigualdades, con intervencionismo, etcétera, pero que hoy en día pone, digamos, en riesgo esta estructura interestatal y se puede expresar en distintos dilemas o paradojas. Está el dilema entre los principios de política exterior, para el caso mexicano, frente a este sistema global, el dilema entre los principios de no intervención y de respeto y promoción de los derechos humanos y la democracia, es decir, ¿qué va a hacer México cuando un país latinoamericano sea acusado de una violación sistemática de los derechos humanos o no haya cumplido, digamos, un régimen democrático suficiente? Y un dilema finalmente entre los principios del derecho internacional y los poderes fácticos del orden postliberal.
Esto ya nos lleva, no solamente estoy hablando, digamos, ya de la dimensión económica, que también nos ilustró la doctora Quintero, sino también otros poderes, como son el crimen internacional, que digamos que escapan ya de la naturaleza de cualquier Estado, que son autónomos y se han liberado, digamos, de la posibilidad de que un Estado los controle. En fin, lo que presento aquí es con estos dilemas, pues es ilustrar un poco la gravedad de la crisis que vivimos actualmente. Y bueno, con esto concluiría mi exposición. Muchas gracias, doctor Sánchez, por esta tan estructurada y tan clara exposición. Me pareció muy importante hacer un repaso histórico y conceptual de la construcción de los distintos órdenes internacionales y de las doctrinas de política exterior que en el mismo tiempo se han ido gestando en México. Muchas de estas doctrinas, por ejemplo, la doctrina Estrada, ha tenido un gran impacto en el ámbito internacional y México, a pesar de su aparente papel secundario en el sistema internacional, siempre se ha distinguido por ser un país muy respetuoso con el derecho internacional y verdaderamente promotor de los mecanismos pacíficos de solución de controversias. También mencionó el muy importante legado de las doctrinas de política exterior de México en materia de asilo y también la relevante labor diplomática y consular en función y en favor de la protección de los derechos de los mexicanos en el exterior, que son verdaderos orgullos para todos nosotros. También al final hizo énfasis en algunas muy importantes paradojas actuales que usted llamó dilemas y que también nosotros desde la perspectiva del derecho internacional los podemos observar muy claramente. Nos hablaba de la pérdida de las capacidades de los estados. Efectivamente, la participación de estados en instituciones internacionales ha tenido por efecto una gran delegación de soberanía por parte de los estados y una sumisión en muchos ámbitos de sus políticas internas a las directrices de estos organismos internacionales. Y ahora parece que los estados, que estamos en un movimiento adverso, los estados quieren retomar su soberanía, recuperar sus capacidades porque se ven amenazados verdaderamente por estos nuevos actores de las relaciones internacionales, por la privatización de la guerra, por una serie de eventos recientes que todavía socavan aún más la dimensión estadocéntrica del orden internacional liberal y la importancia de las organizaciones internacionales interestatales. Entonces, desde la perspectiva del derecho internacional, también estamos yendo cada vez más hacia la informalidad, hacia instituciones como el G20, sin compromisos jurídicos formales para los estados y hacia la adopción de cada vez más normas de soft law. Que no son tan vinculantes y tan obligatorias para los estados. Entonces, sí, efectivamente, estamos enfrentando grandes retos y México está enfrentando grandes retos en la definición de su política exterior en un mundo cada vez más contradictorio en muchos aspectos. Muchas gracias nuevamente y ahora abriremos el espacio para preguntas y respuestas de los participantes en el seminario. Pueden hacer su pregunta de viva voz a alguno de nuestros ponentes o también pueden escribirle en el chat y Flor nos ayudará a leer sus preguntas para que las vayamos contestando y resolviendo cualquier duda que les haya surgido. Así que adelante, los escuchamos y los leemos. Flor, ¿hay preguntas ya en el chat? Sí, doctora. Para la doctora Adelina Quintero, Jaime Rivera Sánchez pregunta, ¿podemos pensar que hubo y hay dos grupos con una pelea por la hegemonía socialista?
antes de la URSS, ahora China, y capitalista, Estados Unidos, de donde nosotros no podemos cambiar. Y también pregunta, ¿ahora los dos polos buscan ganar la hegemonía total unilateral? ¿El COVID-19 puede conducir a una hegemonía internacional? Si quieres, vamos contestando una por una, Adelina, para flexibilizar y dar tiempo a que piensen en más preguntas. Así que adelante. Ok, gracias. Una pregunta bastante interesante, pero creo que ahí no necesariamente sería en ese sentido. Cuando era la URSS versus Estados Unidos, pues sí se podría decir que es capitalista, socialista, porque eran dos modos totalmente diferentes. Pero actualmente con China yo creo que no podemos hablar de socialismo. Ellos hablan de capitalismo híbrido o de socialismo de mercado, le dan diferentes connotaciones, pero son más capitalistas que yo en realidad, lo que ya es demasiado. Entonces diríamos que realmente estamos viendo capitalismo versus capitalismo, a lo mejor una forma alterna de cómo hacer el capitalismo, pero al final de cuentas es en el mismo sistema. Podemos ver por cómo está negociando China, por ejemplo, en sus tratados de libre comercio, en sus acuerdos de inversión, y China tiene hasta dos formas muy distintas de negociar con sus países aliados, principalmente en la zona del sudeste de Asia, son muy flexibles, les dan bastantes beneficios, y en cambio con los otros países como los latinoamericanos aplican políticas sumamente leoninas, estilo Estados Unidos, idénticas, hasta parece que toman sus modelos. Entonces, podríamos decir, China, ellos mencionan que ellos no quieren una confrontación con Estados Unidos. No obstante, todas sus acciones van en el sentido de que sí quieren volverse hegemónicos en algún momento, pero hay que recordar que no se puede hablar de hegemonías. Potencia hegemónica solo es una, que es la que todo el mundo considera potencia hegemónica. Entonces, podríamos decir que China, además, lo que quiere es hacer un bloque sumamente poderoso con su alianza con Rusia. Ya tienen ahí el mecanismo de asociación de Shanghái, y ahorita están tratando de acercarse a los países de la ASEAN. Entonces, esto pues nos daría un bloque que arrasaría con la Unión Europea, Estados Unidos y demás. Y pues yo pienso que van para allá, pero hay que recordar que Estados Unidos es su super mega partner, y pues tampoco se lo van a echar encima de la noche a la mañana, entonces lo van haciendo poco a poco. Muchas gracias, Adelina. ¿Hay otra pregunta, Flor? Sí, doctora. De igual manera para la doctora Quintero, de Gabriela Uribe. ¿Considera que es posible que las nuevas hegemonías se den más a favor de empresas, ciudades y o alianzas comerciales, más que a favor de un Estado determinado? Totalmente de acuerdo en ese sentido, que vamos viendo que las empresas transnacionales tienen cada vez más relevancia en el sentido de cómo se está construyendo el nuevo orden internacional. De ahí igual yo tengo una pregunta para el doctor Alfonso Sánchez, que ahorita se la quiero plantear, pero bueno, contesto esto primero. Realmente estamos viendo un mundo donde las empresas tienen una relevancia gigante. Hay que ver nada más el gabinete de Trump y de todos los que se allegó, que son CEOs de empresas transnacionales. Desde el Telecom vimos lo del cuarto de al lado, de cómo inciden las negociaciones, y ahorita estamos viendo que ante el COVID, pues hay muchas empresas que son las que han tomado la batuta para ayudar a los estados. Entonces, podríamos decir que no se pueden desafanar, a final de cuentas no pueden ser entes autónomos, pero sí hay una convivencia, una hibridación entre intereses de empresas transnacionales con intereses de los estados. Está este fenómeno de la famosa puerta giratoria, que es como gente que ha estado en empresas transnacionales salta a cuestiones políticas y viceversa. Entonces, vamos a ver que estamos en una realidad donde, como decía el doctor Alfonso, el Estado ya no es lo que solía ser, pero sigue siendo una pieza fundamental. Ahora sí voy a mi pregunta que tenía que hacer. En realidad, ¿cómo considera que ese Estado, que está hasta cierto punto, podríamos decir, desvanecido, que ha dejado muchos espacios, pero cómo está funcionando ahorita en medio de la pandemia, cuando vemos que realmente las organizaciones no pueden responsabilizarse y el Estado tiene que volver
a fortalecerse para darle soluciones. Entonces, ¿hacia dónde podría ir esta nueva realidad? Esa sería mi pregunta. Bueno, le daremos preferencia a la pregunta de la doctora Quintero, así que por favor, doctor Sánchez, si quisiera contestar. Bien, bueno, sí, me parece muy pertinente la pregunta. Es cierto que el Estado se ha desvanecido, digamos, en términos generales, pero también en términos relativos. Es decir, unos estados han ganado más poder que otros, ¿no? En general, el Estado ha perdido, digamos, si lo comparamos con las capacidades que tenía antes, ha perdido varias de estas capacidades, pero también lo ha perdido en relación con otros estados, ¿no? Las potencias se han reducido y quienes influyen, digamos, en las grandes políticas generales son estados, digamos, son menos estados, ¿no? Son estados que controlan más cosas. Y efectivamente me parece muy interesante que en esta coyuntura, claro que estamos en medio de la coyuntura y nos parece, como he leído, hay debates entre Zizek y Xunhai y todos ellos, en fin, de que el mundo va a cambiar. Lo que yo creo es que lo necesitamos, porque aquí, ¿qué es lo que está en juego? La salud. O sea, estos principios básicos para los que un Estado fue creado. La salud, el desarrollo, la seguridad. Para eso es el Estado, ¿no? Entonces, como Susan Strange en algún momento lo dijo, necesitamos un estado de bienestar internacional. Seguimos pidiendo eso, es decir, no, es necesaria la presencia del Estado y hoy en día yo creo que una parte, digamos, de las consecuencias va a ser precisamente regresar a esa capacidad y esa importancia que tiene el Estado para resolver los problemas que no pueden resolver los demás. Por ejemplo, en la Unión Europea me parece interesante que hayan regresado a las decisiones locales, ¿no? Incluso el problema entre, por ejemplo, las provincias con los gobiernos centrales, en Italia, en Francia, en España, ¿no? Que se oponían unas con otras, pero lo que pedían es, ¿de dónde va a venir un Estado que nos resuelva esto de una manera inmediata? A lo mejor no era el Estado federal, sino el de la provincia, o por el contrario, no fue la provincia, sino tenía que venir del Estado central. Entonces, esta yo creo que es una, y por supuesto, ninguna vino de la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea hay un vacío interesante ahí de que no tuvo la capacidad de formar, es un reto, me parece, que deberá presentar la Unión Europea, de convertirse en la generadora de bienestar, ¿no? De esos bienes, y de esos bienes profundos y más claros, que es la salud, por ejemplo, ¿no? Probablemente también la educación, ¿verdad? Etcétera, otros, ¿no? El empleo, por supuesto, etcétera, pero creo que esto es una expresión más de que esta crisis lo que pide es mayor Estado, ¿no? Una mayor situación de bienestar que viene de un tercer factor, ¿no? Que es el Estado, ¿no? No puede ser la empresa, no puede ser las organizaciones civiles, tiene que ser finalmente el Estado o formas del Estado, ¿verdad? No sé. Bien, muchas gracias, doctor. Vamos a ver si tenemos más preguntas de los participantes. Sí, doctora. Guadalupe Cruz nos primero comenta que la ponencia del doctor Sánchez ha sido muy enriquecedora y pregunta, ¿usted considera que este nuevo orden internacional tendrá que recuperar el orden estatal, estado por estado, aún en un mundo globalizado? Bien, bueno, eso es un poco también ya lo que se ha dicho, ¿no? Creo que no sé si sea estado por estado, pero sí creo que
en buena medida, esa es, digamos, el encuentro del individuo con el Estado, ¿verdad? Para Aristóteles había tres tipos de justicia, ¿verdad? Que era la justicia general, que era la que generaba precisamente el Estado, esa entidad para todos. Y luego estaba la justicia conmutativa, que era entre iguales, que también está, es decir, esa justicia conmutativa también debe existir entre la sociedad internacional, con esos estados, que eso es en buena medida lo que se ha perdido, esa igualdad, esa justicia entre iguales. Y luego la justicia que era pues hacia todos, hacia el resto de los individuos, hacia el Estado, que es sobre todo el pago de impuestos. Creo que lo que ha faltado, digamos, en estas crisis es esta justicia general. ¿Cuál es el órgano? Puede ser el Estado. En buena medida pueden ser los organismos internacionales. La actuación de la OMC en este caso, pues hay que evaluarla, pero en buena medida ha estado incluso sobre los estados, insistiéndoles en alguna u otra política. Entonces, no necesariamente pienso que tiene que ser los estados en lo individual, sino las formas estatales que se construyen. La Unión Europea, los organismos internacionales que todavía tienen mucho que hacer en ¿no? La UNICEF, la FAO, o sea, tienen todavía grandes objetivos que cumplir y que lo hacen todavía desde una figura de esta justicia general. Muchas gracias, doctor. Yo quisiera pedirle a Adelina si también pudiera contestar esta pregunta, pero desde la perspectiva económica, porque hemos estado discutiendo en el seminario, en el del año anterior, la necesidad de que el Estado regrese en la regulación de las relaciones económicas internacionales. Me parece interesante que también pudieras verlo desde la perspectiva económica. ¿Qué tan urgente es que el Estado retome las riendas de la regulación del comercio exterior, de las inversiones? Gracias. Yo considero que realmente es una situación que ya se viene dando desde hace tiempo. Hay muchos países, los que se denominan los neomercantilistas, pues realmente lo que están haciendo es retomar las riendas del Estado. En América Latina vimos toda esta ola de los países de izquierda que trataron en algún momento hasta salirse de tratados de libre comercio, salirse de tratados de inversión. Entonces creo que es un movimiento que se está dando muy grande. La misma Naciones Unidas en diferentes instituciones, tanto el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la UNCTAD, han reconocido que se está creando un nuevo régimen para distintos temas donde la participación es ahora rescatar la figura de los estados, porque pues se reconoce que sí son muy importantes las instituciones, pero no pueden solas. Al final de cuentas, como decía el doctor Sánchez Mújica, recae en el Estado, que se tiene que hacer cargo de las cuestiones primordiales de la población y no se puede estar esperando que una organización o una empresa lo sustituya. Y hasta hay varias propuestas en el sentido de volver a regular las empresas, pero creo que ahí también es muy importante la dinámica que ya se tiene, donde las empresas son sumamente poderosas y muchas pues tienen PIBs más grandes que estados juntos, y no hablamos de un Haití, hablamos de estados de la Unión Europea. Entonces, ahí la pregunta es cómo se puede hacer esta realidad. O sea, es una cosa que se debe, pero el punto es cómo se podría hacer realmente viable. Muchas gracias. Es importante reflexionarlo también. ¿Tenemos otras preguntas, Flor? Sí, doctora. Para ambos ponentes, Belén Esquivel pregunta: ¿cuáles podrían ser los dilemas entre los principios de política exterior y el sistema global? Adelante, el que quiera contestar primero. Bien, bueno, sí, decía que hay estas paradojas o estos dilemas. Uno de ellos es precisamente que no tenemos un mecanismo suficientemente rápido y eficaz para resolver problemas de derechos humanos en el mundo, ¿no? Los derechos humanos son violados por el Estado, es decir, por los poderes, ¿no? Cuando un individuo tortura a otro, pues eso es un crimen y tiene que venir la policía a resolverlo. Pero cuando es la policía
la que tortura, pues es precisamente el problema, ya estamos frente a un problema de derechos humanos. Entonces, pues digamos, ¿cómo resolver un problema de un Estado contra sus individuos mediante el orden internacional, ¿no? Entonces, uno de estos dilemas es precisamente el de la no intervención, que es un principio básico en México, que incluso este gobierno lo ha refrendado mucho más frente pues, a los casos, sobre todo al caso de Venezuela, recuerdan ustedes, al principio de la administración, en donde pues, se ha acusado a Venezuela, el gobierno de Maduro, de violaciones de los derechos humanos y de faltas al sistema democrático. Y bueno, surgió el Grupo de Lima, etcétera, para pues resolver desde un grupo de estados vecinos, pues intervenir en esto. Luego se complicó ya con otro gobierno que apareció por ahí. Pero lo cierto es que México refrendó su situación, su creencia en el principio de no intervención. Pero esta no intervención no se convierte después en una negligencia internacional, ¿no? Hay casos, sobre todo, de genocidio en el mundo en donde los estados no actuaron, sobre todo las potencias, los que pueden más, ¿no? Es el tema que tiene que ver con México y las operaciones de Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, por ejemplo. México sí envió, por ejemplo, para ayudar a Haití a expertos en las elecciones, etcétera, pero probablemente su función en el mundo debe ser mucho mayor. Un tema, por ejemplo, también lo dijo la doctora Quintero, que tiene que ver con cuando el terrorismo se convirtió en el centro de la seguridad internacional. México realmente no ha sido un país que ha sufrido los efectos del terrorismo, pero lo cierto es que así como no sufrió, digamos, ningún efecto de la guerra, del armamentismo y del armamentismo nuclear entre las grandes potencias, pero sí procuró el tratado precisamente de Tlatelolco para la proscripción de estas armas en el territorio latinoamericano, pudo haber contribuido también a conceptualizar en el derecho de qué realmente se tiene que hacer con el terrorismo frente a otro Estado, y no de que un Estado tercero, que sea Estados Unidos, venga y mate a los terroristas que hay en México o en cualquier otro país, ¿no? Entonces, estas son, digamos, me parece a mí que es parte de los dilemas de estos principios en el escenario global que tenemos hoy en día. Gracias. Adelina, ¿quisieras agregar algo? Nada más quisiera mencionar que pues siempre ha habido dilemas entre política exterior y el sistema, en este caso la globalización. Y creo que ahorita que estamos en la pandemia del COVID, pues es un ejemplo muy claro, porque realmente los países tienen que dejar de lado sus compromisos internacionales, por ejemplo, de libre movilidad de personas, de comercio, de inversión y demás, para darle prioridad a su población. Y hay ahí hasta muchas expectativas en varios documentos que he revisado de cómo al final a lo mejor provocan problemas con sus socios, provocan problemas de demandas en mecanismos de solución de controversias, pero al final de cuentas se tiene, yo pienso, que jerarquizar qué es lo más importante y a cuál se le va a dar prioridad sobre los demás, y pues siempre van a ser la población en primer término. Sí, muchas gracias. Flor, ¿más preguntas? Sí, tenemos una pregunta de Guillermo Ruiz. ¿Consideran ustedes que el COVID-19 generará cambios en el ámbito del derecho internacional? ¿Los actuales problemas internos de Estados Unidos en el ámbito interracial generarán una caída de Estados Unidos en el ámbito internacional por su necesidad de resolver sus problemas internos? Muy bien. Yo quisiera compartir con ustedes una reflexión sobre los cambios que el COVID-19 generaría para la Organización Mundial de la Salud. Esta nueva pandemia, esta pandemia global, es un reto sin precedentes para la Organización Mundial de la Salud. Desafortunadamente, se ha visto incapaz de dar una respuesta y de controlar la pandemia.
esta pandemia también ha dejado claro el importante déficit normativo de la Organización Mundial de la Salud. Es una organización que en más de 70 años solamente ha negociado un tratado internacional y tiene 2 reglamentos obligatorios. Uno es el Reglamento Sanitario Internacional, que es aplicable y se ha aplicado en este caso de la lucha contra la nueva pandemia. También el COVID-19 deja una importante lección y pone de relieve la crisis económica y financiera de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud no tiene los medios suficientes, económicamente hablando, para luchar contra pandemias de tal envergadura. Su presupuesto anual es tal vez una 10ª parte o incluso menos del presupuesto de salud de las grandes potencias, por ejemplo, de Estados Unidos. Y esto ha hecho que en la lucha contra el COVID los estados han sido dejados casi solos. La OMS no ha podido proveer ni infraestructura, ni material de protección suficiente, ni ha podido hacer lucha sobre terreno. Lo único a lo que se ha limitado es dar consejos técnicos de expertos en medicina, epidemiólogos, etcétera. Entonces, una consecuencia muy relevante de esta pandemia para el futuro diseño institucional del orden internacional es debatir el futuro de la Organización Mundial de la Salud. Con la decisión de Trump de retirarse de la organización, de retirarle su apoyo, es una organización que se queda sin dinero, sin presupuesto, que probablemente o tendrá que dejar de existir o tendrá que ser reconstruida por completo. Entonces, el primer cambio que se verá será en la Organización Mundial de la Salud, que ha sido muy criticada por su actuar, que ha violado sus propias normas, que ha retrasado la respuesta, que ha encubierto un poco el gobierno de China. Entonces, incluso hay quienes sugieren inculpar al director general de la OMS de crímenes de lesa humanidad. A tal grado está ahora la crisis de la Organización Mundial de la Salud. Y ahora les dejo la palabra a Adelina y al doctor Sánchez Mujica para que contesten a esta pregunta. A ver, comienzo. Creo que realmente se va a ver un cambio en derecho internacional en el sentido de que se van a replantear los temas, los paradigmas y los intereses de los países en esta nueva realidad post-COVID que vamos a tener, donde ahí, de acuerdo a los informes, pues lo que muchos estados van a querer hacer es renegociar muchos acuerdos. Ahorita muchos se cancelaron, algunos otros se suspendieron, algunos no se están aplicando, y la óptica es regresar a cuestiones más proteccionistas y con cláusulas que coadyuven para el derecho de los pueblos. Yo supongo que el tema del desarrollo va a ser retomado otra vez para buscar cómo vamos a volver a insertarnos, principalmente los países en vez de desarrollo, a esta senda donde supuestamente ya estábamos. Entonces va a haber, yo supongo, este reajuste y esos nuevos temas que se van a imponer, quizá los económicos, quizá los derechos humanos, para la nueva realidad. Y en la cuestión del racismo, yo pienso que el racismo pues se viene a sumar a toda esta degradación de la imagen de la hegemonía estadounidense y de Estados Unidos como potencia con la que nos podemos inspirar, aliar o demás, porque pues Estados Unidos está en completo, en un desastre interno y se está abocando. Creo que además lo está haciendo mal, pero pues no está tomando un liderazgo internacional, que es lo que se esperaría de ellos. Gracias, doctor Sánchez. Sí, bueno, creo que hay, sobre todo ya estas consecuencias de la propia Organización Mundial de la Salud. Hay que recordar que efectivamente el presupuesto es mínimo y no se compara absolutamente nada, por ejemplo, con el presupuesto que tiene la Fundación Melinda y Bill Gates, que es la que más actúa sobre, me parece que su interés es el VIH y la malaria, ¿verdad? Entonces tienen presupuestos multimillonarios que sobrepasan a los de muchos estados
para combatir esto que ellos decidieron que es lo que debería actuarse en materia de salud. Entonces, realmente eso deja no solamente pues, a la Organización Mundial de la Salud, sino en ninguna posibilidad de actuación. ¿No? Ya no que Estados Unidos le retire su presupuesto, sino lo deja verdaderamente, como dijo la doctora, pues ya en un riesgo prácticamente, si no de desaparecer, de no hacer nada, como ocurre con la UNESCO, en la que Estados Unidos tampoco contribuye, no le gustan sus políticas, entonces no contribuye para eso. ¿Cuál es la pérdida total de esto? Es esa pérdida de estatalidad que se transfiere del sistema internacional, del sistema de estados, a estos organismos. Eso es lo que estamos perdiendo. Probablemente en el nivel, digamos, el impacto en el derecho internacional que tenga esta pandemia va a hacer que se equipare la salud a un componente de la seguridad, ¿no? Y es donde pueden venir recursos, ¿verdad? Porque lo que importa a los países, pues es la seguridad de sus fronteras, de sus ciudadanos, etcétera, y sobre eso sí hay recursos, ¿verdad? Todos los ministerios de defensa del mundo no les va un quinto, al contrario, ¿no? Y el otro aspecto que es, digamos, porque coincide, digamos, esta coyuntura de la pandemia con esta otra coyuntura de las grandes reclamaciones de racismo, sobre todo en Estados Unidos. Yo creo en el sentido de que también el capitalismo tiene esta capacidad de adaptación, este orden y desorden, y se va a recomponer. Después de esto, no pensemos que el capitalismo va a acabar, sino va a ganar muchísimo con el tema de la salud. Ahí van a estar los negocios, en las vacunas, en la investigación, en otra cosa, por ahí van a estar los grandes negocios de reactivación de un capitalismo que estaba previendo una crisis hacia este momento. Y en el caso, digamos, de las protestas, probablemente sí para Trump estas protestas puedan significar, como ya lo estamos viendo, una debilidad para las próximas elecciones. Pero no creo que transformen a la sociedad norteamericana. Estamos viendo algo que ocurrió en los años 60 y en los 80. Es decir, es recurrente esta actuación del racismo que es estructural en la sociedad norteamericana y que se reactiva con estas protestas, etcétera, pero a la vuelta de los días, pues vamos a ver que la sociedad norteamericana no cambia, ¿no? No hay, probablemente, y observemos pues que Trump no renueva un segundo periodo, pero más allá de realmente una transformación de la sociedad norteamericana, no lo creo, no lo veo, digamos. Muchas gracias. Sí, efectivamente se esperan grandes impactos del COVID. Tal vez lo que podemos esperar es también, como decía Adelina, que la salud se vuelva una prioridad en la agenda del derecho internacional, que se adopten más normas por parte de los estados para proteger el derecho humano a la salud, que se haga más efectivo en los ordenamientos jurídicos internos y también que se le dé una prioridad a la relación entre salud y medio ambiente, porque este brote de COVID está íntimamente relacionado con tráfico ilícito de especies de flora y fauna silvestre, con la degradación ambiental, inclusive con el cambio climático, con la degradación de las condiciones de vida, en fin, entonces que se priorice verdaderamente, que la salud y el medio ambiente entren en el corazón del derecho internacional. Esto podemos esperar también, siendo optimistas. Vamos a tomar 2 preguntas más, Flor. No sé cuántas más hay, pero por cuestiones de tiempo, ¿cuántas más tenemos? Tenemos bastantes, como 4. Bueno, podrías decir las 4 y tratamos de contestar muy rápidamente a las 4 porque nos quedan 8 minutos antes de finalizar. Adelante. Sí, doctora. Elena García pregunta, ¿podemos decir que dada toda la infraestructura inherente a la nueva normalidad mundial para la activación del orden económico, el presente siglo
Se puede clasificar entre el antes y el después de la pandemia por el COVID. Carlos Bolaños pregunta al doctor Sánchez, ¿considera que las transiciones de izquierda y derecha, así como los gobiernos divididos presentes en México desde el año 2000, serán más productivos en términos de creación y operación de directrices de política internacional, o es mejor la presencia de un partido hegemónico? Pablo Velázquez pregunta, con motivo de la actual crisis sanitaria que vive el mundo, ¿consideran que los organismos internacionales formularán recomendaciones o proveerán instrumentos para que los estados adopten medidas internas para el manejo de las crisis globales o regionales? ¿Y la última? Y la última es de María Elena, para la doctora Quintero. ¿Nos puede explicar un poco más a fondo por qué Estados Unidos es el país más endeudado del mundo, dado su jerarquía de primera potencia mundial? Adelante, Adelina, si quisieras comenzar. Sí, gracias. Sobre esto de la nueva normalidad, pues creo que se va a dar un cambio, eso es inevitable, porque pues no podemos pasar por una pandemia que es de la más grande en la historia, que ha afectado a todos los países sin que exista alguna huella. Entonces sí se va a clasificar un antes y un después. Ahí hay muchos debates, hay algunos filósofos por ahí surcoreanos y demás que hablan de que puede ser que o venga el capitalismo otra vez reforzado, renovado, o se hable de una transformación donde haya criterios más de solidaridad, cooperación y demás. Y hay algunos que hablan de una tercera vía donde puede ser pues que haya una combinación entre ambos, sigamos viviendo en un mundo capitalista, pero realmente se retomen temas de interés para todos los países, como puede ser salud, como puede ser desarrollo, como puede ser medio ambiente, demás. Entonces yo me iría más por esta tercera vía. Sobre las organizaciones internacionales y que puedan proveer instrumentos para los estados, creo que sí. Creo que al final de cuentas, no porque estén en crisis, no porque luego pensemos que no funcionan mucho, sería mejor que no existieran y no ocupan un lugar importante. Yo creo que si están ahí ha sido por una evolución y intereses que muchos países plantean, y creo que en algunas formas se están fomentando, están ayudando. Ya, por ejemplo, el Fondo Monetario, el Banco Mundial están creando paquetes, están creando ayudas. A lo mejor muchos son leoninos, pero del no haber nada, ahí hay alguna opción. Y esto de la parte del endeudamiento de Estados Unidos sería muy complejo explicarlo a fondo, pero al final de cuentas recordemos que Estados Unidos tiene el dólar es la divisa de reserva, de cambio y demás, es una divisa fuerte. Y cuando Estados Unidos se sale del patrón dólar-oro, lo que hace es que sigue imprimiendo dólares aunque su economía no lo respalde. Entonces puede comprar y puede hacer todo, y esto crea una gigantesca deuda externa, pero pues ¿quién se la va a ir a cobrar a Estados Unidos? Espero haber contestado. Perfecto. Vamos a pedirle al doctor Sánchez Mujica que también intervenga. Bien, bueno, coincido más o menos en todo con la doctora. Voy a referirme que yo creo que la coyuntura que vivimos a veces nos dejan ver el futuro, ¿no? Estamos tan presentes, tan metidos en esto que no nos permiten ver y pensamos que efectivamente puede ser un cambio, incluso en alguna conferencia que oí, un cambio civilizacional, ¿no? O sea, una nueva civilización vamos a tener. Probablemente, pienso más bien que los cambios se dan en esta dialéctica de orden y desorden y va a haber una recomposición. Pero esta recomposición no va a ser para menos. Desgraciadamente no creo que veamos las calles de la Ciudad de México llenas de patos o de osos o de focas o de como en otras ciudades, ¿verdad? Y esas ciudades tampoco, sino que por el contrario, una vez que esta presión social, esta contención social que ha significado la pandemia se quite, vamos a tener un efecto de mayor efervescencia económica, social, etcétera. Entonces, es probable que reactivemos a un capitalismo que está en crisis.
Y quisiera, Sí. perdón, referirme nada más a la pregunta sobre estas transiciones de izquierda y derecha. Ojalá, digamos, que la izquierda tuviera un sentido más fuerte de Estado. No lo veo en realidad. No, en las izquierdas latinoamericanas en general, no lo veo ahora también que cambió en Argentina. En fin, estas transiciones que han venido unas y otras, creo que deben reconstituir el sentido de Estado. A ellas les queda más, ¿verdad? Sin que las derechas tampoco piensen que el Estado es accesorio, ¿no? Sino por el contrario, creen que el Estado debe cumplir pocas obligaciones, pero de manera muy clara y muy precisa, que son el respeto a las libertades individuales. En el caso, pienso en México, que la política exterior ha sido secuestrada realmente en este debate de los partidos y por eso se ha impedido construir esa política de Estado que existía en los gobiernos, digamos, anteriores a los años 80, ¿no? Con principios y directrices muy focalizados al latinoamericanismo, a la solidaridad, al pacifismo, etcétera, ¿no? Por, digamos, el caso que dije del terrorismo, México pues no mantuvo una posición más clara y más precisa porque resulta que Estados Unidos es su socio comercial y pues teme que alguna de estas cosas pudiera hacerlo enojar y entonces la respuesta va a venir por el orden económico, ¿no? Entonces, para salvar la economía, pues vamos a sacrificar, digamos, esos otros principios, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor Sánchez Mujica. Muchísimas gracias, Adelina. Con esto vamos a tener que concluir porque se nos acabó el tiempo. Entiendo que hay más preguntas y me disculpo con ustedes, pero me da mucho miedo que Zoom concluya la reunión antes de que nos hayamos despedido. Les agradezco nuevamente a todos por asistir. Nos veremos en agosto. Cuídense mucho. Otra vez, gracias a sus ponentes por su disponibilidad, por su aportación al seminario. Un gran abrazo a todos y que tengan muy linda tarde.